Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Claves para implementar las modalidades de trabajo a distancia en el 2022. Le damos la bienvenida a nuestra experta, la doctora Nora Balbuena, terapeuta ocupacional, magíster en ergonomía. Doctora Nora, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Lina. Buenos días a todos los asistentes. Es un placer acompañarlos una vez más aún en nuestra clausura de la comunidad de conocimiento. Claro que sí, doctora, así es. El gusto, como siempre, es todo nuestro. Ya cerrando esta comunidad tan importante para nuestros asistentes, te dejo entonces con los participantes para que demos inicio. Perfecto, Lina. Bueno, he elegido una frase muy relacionada con lo que se aproxima el cambio de año. En tiempos de cambio, quienes están abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro. Definitivamente, en torno a la implementación de las modalidades de trabajo a distancia, uno de los aspectos claves es aceptar la transformación que se ha suscitado, el acelere en torno a este mundo digital y en la implementación de estas modalidades de trabajo a distancia. Bueno, ya abordaremos aspectos claves al respecto y profundizaremos un poco dando pistas a las organizaciones y cómo también Positiva se está preparando para responder y acompañar a las empresas afiliadas y a sus trabajadores afiliados. Bueno, en cuanto al desarrollo de la temática, en un primer momento hablaré de las generalidades del trabajo a distancia, para muchos un recorderis en torno a lo que hemos desarrollado a lo largo del año. En un segundo momento hablaré de 5 claves para la implementación del trabajo a distancia, esos aspectos que considero importantes, tener en la mira, foco central, allí como el dardo que le vamos a apuntar para tener experiencias exitosas. Y un tercer momento, estrategias ganadoras para la implementación del trabajo a distancia, para cerrar esa cereza sobre el pastel y la torta de Navidad. Bueno, en cuanto al objetivo general, sensibilizar y capitalizar los conocimientos sobre las claves y estrategias para implementar modalidades de trabajo a distancia en 2022. Objetivos específicos: lograr que los participantes identifiquen o refuercen sus conocimientos sobre las modalidades de trabajo a distancia. Eso es, yendo a recapitular los aspectos claves que incluso el marco reglamentario a lo largo del año nos ha establecido. Un segundo objetivo, reconocer los aspectos claves para implementar las modalidades de trabajo a distancia en 2022. Y por último, identificar estrategias ganadoras para la implementación de las modalidades de trabajo a distancia. Bueno, Lina, vamos con nuestro acostumbrado sondeo. Muchas gracias, doctora. Claro que sí. Vamos entonces a realizar el sondeo. Recuerden que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Muy atentos, por favor. Vamos con la primera pregunta. La gestión del cambio es un proceso, ayuda en la transición de las modalidades de trabajo a distancia. ¿Esto es verdadero o es falso? Seleccionen la respuesta correcta, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados. El 96% nos dijo verdadero y 4% nos dijo falso. Vamos con la segunda pregunta. Los principios aplicables en el teletrabajo son voluntariedad, flexibilidad e igualdad. ¿Esto es verdadero o es falso? Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados.
El 84% nos dijo verdadero y 16% falso. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. Las organizaciones que proyecten implementar el trabajo a distancia deben reinventar la cultura de confianza. Nuevamente, verdadero o falso. Igual recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y la doctora nos va a brindar las respuestas correctas, así que muy atentos al tema día de hoy. Bueno, vamos a ver los resultados. El 95% dijo verdadero y 5% nos dijo falso. Doctora, te doy paso nuevamente para que por favor continuemos. Listo. Bueno, entonces, para entrar en materia, uno de los primeros interrogantes que los invitaría a hacerse como trabajadores e igualmente si son líderes o actores de ese equipo que está encargado de la implementación del programa o el procedimiento de trabajo a distancia o teletrabajo, alguna modalidad en particular. ¿Cómo nos estamos proyectando? Por supuesto, cuando nos proyectamos de los aspectos claves que se invita a considerar son esas experiencias que se han tenido, pero igualmente es necesario hacer unos análisis dentro de un marco de un proceso de planeación que ya pues abordaré con especificidad. Al respecto, pues tal como lo comenté en el preámbulo, Positiva como administradora de riesgos laborales, igualmente se está proyectando y se está preparando para tener unas estrategias y unos productos para el 2022 que responda a estos cambios de escenarios, igualmente al marco reglamentario que ha sido establecido en las modalidades de trabajo a distancia en los últimos meses, tales como el trabajo remoto, que pues da unas especificidades en torno al cambio incluso del formulario de novedades, que ya está allí en el portal transaccional habilitado para que se notifique esa novedad en cualquiera de estas modalidades de trabajo a distancia, pero igualmente Positiva se está preparando para tener unas herramientas, unas estrategias de acompañamiento en esta transformación, en estos procesos de innovación organizacional para algunas de las empresas afiliadas y entidades estatales, pero igualmente para mejorar aquellas que ya han iniciado este proceso y que ya venían implementándolo, considerando pues también el conocimiento explosivo que ha surgido en el marco de esta emergencia sanitaria, teniendo en cuenta esas prácticas exitosas e igualmente el reconocimiento internacional que existe para algunos modelos y estrategias para aportarle a las organizaciones. Así que desde ya la invitación es a que en 2022 pues continúen siguiendo esta comunidad de conocimiento, pero igualmente también comentarles que tendrán, tal como lo dije, unos productos ganadores para acompañar a las empresas y a las entidades estatales. Tenemos en el marco del trabajo a distancia una variedad y variabilidad de situaciones. Aunque hablemos de las modalidades como tal, o en el caso del trabajo en casa, de la habilitación que se haya suscitado en esta emergencia sanitaria, igualmente el trabajo remoto que tiene unas particularidades en torno a lo que ha definido la legislación, o el teletrabajo que ya veníamos desde el 2008 con un marco reglamentario, y empresas que de pronto
ligado a los lineamientos de sus casas matrices desde antes, ya venían con algunas modalidades de trabajo a distancia. O lo que actualmente se está hablando de trabajo híbrido, y es esa alternancia que podría equipararse a lo que conocemos como la modalidad de teletrabajo suplementario. Pero a pesar de que exista un marco específico, cada empresa es un mundo particular. Hace 2 semanas, un grupo de hotelero muy reconocido en Suramérica, Centroamérica, manifestaba, bueno, hay unas definiciones en torno a lo que es teletrabajo autónomo, teletrabajo suplementario y teletrabajo móvil, pero yo quiero implementar que sea una semana en presencialidad y una semana a distancia. ¿Dónde cabría? Bueno, frente a eso, nótese que, por ejemplo, para los abogados a veces, pues ellos se exigen por lo que está allí escrito en la legislación, y entonces en las mesas de trabajo surgen esas inquietudes, y es cuando yo hablo de una variabilidad de situaciones acorde a las particularidades. ¿Y por qué este grupo hotelero ha decidido eso? Pues porque tiene problemas en torno a los espacios físicos. Él no podría, por ejemplo, por temas de protocolos de bioseguridad en ese momento, hacerlo de otra forma. Eso quiere decir que efectivamente sus espacios son reducidos, y cumplir ese metro de distancia, por ejemplo, es casi que imposible para poder mantener la operatividad. Entonces ellos se ven abocados a tomar otras opciones. Bueno, frente a eso, bueno, en estas mesas donde participo con los abogados, pues siempre insisto, sí, si bien allí el teletrabajo suplementario está definido 2 a 3 días, pues hay que considerar que de todas formas el hecho de que ustedes vayan a considerar que una semana esté por fuera de las instalaciones y otra semana vaya a estar a la distancia desarrollando sus actividades, pues es un trabajo a distancia. Y entonces yo elevaba, pues para tener unos elementos de mayor sustentación a este grupo de abogados, la solicitud directamente a Mintig, al líder, a Hardoy Casallas, para que desde mi trabajo pues se manifestaran algo por escrito. Para mí, desde mi percepción, sigue siendo teletrabajo, porque es una semana que va a estar a la distancia, pero por supuesto ellos se están tomando de que, y bueno, y con Hardoy, que es el líder para esta zona de Colombia, desde Mintig de asesorar, pues concluíamos que es teletrabajo autónomo. Pero nótese que entonces acá pues hay unos vacíos en torno a lo que está escrito y cómo tomar las decisiones las empresas, y efectivamente es cuando uno va a considerar que es necesario que las organizaciones busquen apoyarse cuando existan esas inquietudes para tomar la decisión y para pues dar cabida a esa iniciativa que se ha tomado desde la alta dirección por implementar esas modalidades de trabajo, dado que han identificado que se puede ser productivo, que se puede garantizar una calidad de vida en los colaboradores o en los servidores públicos, y que, sin embargo, es necesario considerar, pues, manejarse con una planeación, con un análisis para evitar posibles, tanto la violación de la normatividad como igualmente posibles efectos también en la continuidad del negocio, o a nivel de todo lo que corresponde a la gestión de la salud y seguridad en el trabajo. Bueno, entonces, al respecto, yo he considerado 5 claves para la implementación del trabajo a distancia. Uno de ellos es informarse y buscar apoyo. Tal como le hacía ahorita mención en ese ejemplo de ese grupo hotelero, pues hay apoyos disponibles en el marco, por supuesto, Positiva. Se ha venido preparando para poder ofrecer ese acompañamiento a las empresas afiliadas a los trabajadores, y continúa haciéndolo, tal como les comenté, que habrá una estrategia y unos productos ganadores para acompañar y aportar tanto en la gestión del cambio como igualmente en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Tenemos igualmente esa instancia que ha conformado el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones y el Ministerio de Trabajo a través de su portal teletrabajo.gov.co. Igualmente,
pues las empresas podrían también recurrir acorde también a los proyectos, a la magnitud que se tiene, a asesores externos, lógicamente que tengan una experticia en torno a la implementación de esas modalidades de trabajo, pues para evitar que pueda haber algunos efectos negativos, algunos riesgos en la implementación de estas modalidades, tanto para el negocio como para los trabajadores. En este informarse, por supuesto, uno de los aspectos que es indispensable es tener claridad en el marco reglamentario que existe, en aquellas responsabilidades de las partes, responsabilidad del empleador, responsabilidad de los trabajadores, de los servidores públicos, igualmente responsabilidades también de la administradora de riesgos laborales. Por supuesto, hay unos roles también y unas responsabilidades que han sido definidas también en ese marco reglamentario para otros actores como entes gubernamentales, tal como está allí especificado en torno a la ley 2121 frente al Ministerio de Salud, ese formulario para la afiliación y para el pago de la seguridad social integral, que igualmente pues debe dar cabida a todas estas modalidades de trabajo. En cuanto al trabajo en casa, pues hay que estar pendiente de todo ese marco reglamentario que nos está saliendo también para llenar vacíos que existen, para complementarlos, tal como ocurrió recientemente con el decreto 1662 de 2021 que sale el 6 de diciembre, que da alineamientos del trabajo en casa para los servidores públicos. Entonces, pues todo este marco reglamentario es importante que se tenga en la mira para poder gestionar y para poder proyectarse en esa autoevaluación que estamos cumpliendo, que nos falta por cumplir, igualmente en esa planeación que a mi modo de ver es la segunda clave que debemos considerar. Entonces, esta planeación y esa autoevaluación, teniendo en cuenta esos componentes que desde el libro blanco ya se venían haciendo énfasis, y es el componente organizacional, el componente jurídico y el componente tecnológico. Al respecto, aquí como una manera de síntesis, yo resumiría que en cuanto al componente organizacional, pues es indispensable considerar esos procesos culturales que se tienen, que en algunos casos están muy arraigados a lo que era el antes, pero es indispensable esa transformación en torno a esa cultura digital que enmarca el trabajo a distancia, esa aceptación, esa adaptación. Todos tenemos una velocidad que nos identifica y a la cual nos es más fácil adaptarnos, y hay que reconocer en las organizaciones esa individualidad. Hay metodologías incluso en esos modelos de gestión del cambio que consideran evaluar esas individualidades, esa percepción que cada colaborador o que cada servidor público tiene, y a partir de esos hallazgos generar unos grupos específicos de trabajo para fortalecer esos aspectos que se identifican que son debilidades y que es necesario trabajar. Definitivamente hay que reconocer la individualidad como seres sociales, como seres también como trabajadores, que tenemos unas competencias y que para algunos pues ya está un poco avanzado en este mundo digital, pero para otros es indispensable impulsarse. Se reconoce que la organización tiene un papel protagónico, pero asimismo cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de fortalecer esas competencias y esas habilidades acorde a nuestro diagnóstico individual, lo que sabemos que son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Eso se reconoce dentro de la formación profesional de esta nueva era, de este futuro del trabajo, la autogestión, y se invita a las organizaciones, los expertos lo hacen así, los expertos, las agremiaciones de gestión del recurso humano de Reino Unido, de Estados Unidos, de Canadá, reconocidas en ese marco de la pandemia por la OIT como impulsadoras, reconocen la importancia que las organizaciones fortalezcan esas habilidades, pero también que impulsen esa autogestión, esa formación. Los cargos y tareas
pues para las empresas en el marco de esta emergencia les ha sido posible identificar ya como un preámbulo aquellos cargos que será viable que se vayan en trabajo a distancia porque tienen unas tareas que es posible ejecutarlas en estas modalidades. Entonces, pues no estamos partiendo de cero. Nos ha, de cierta manera, entre paréntesis, impulsado este marco de pandemia para que se hubiese puesto en práctica esta modalidad, ya sea el trabajo en casa o aquellos que ya tenían teletrabajo, pero no estaba habilitado para todos y que han dado la posibilidad de ponerlo en marcha. Entonces, aquellas organizaciones que no han iniciado este proceso, pues tenemos ya una primera entrada, un insumo, y es conocer esos cargos que ha sido posible que sigan siendo productivos, que tengan un desempeño que permita cumplir esas metas trazadas para el área, pero igualmente ha podido identificar aquellos que no es viable, o también ha podido identificar esas fortalezas y debilidades individuales que se tenía para actuar o para ser un trabajador a la distancia. Los requisitos, pues es necesario que las organizaciones que aún no tienen un documento, un manual, pues que establezcan esos lineamientos. Ya como tercer clave hablaré de esos aspectos. Pero sí es necesario que nosotros en esta autoevaluación empezamos y en esa planeación empezamos a definir cuáles eran esos requisitos mínimos o por lo menos que se debe cumplir para que se avale en el caso de un colaborador, de un servidor que labore en estas modalidades, ya sea que se trate de seguridad, de salud en el trabajo, que se trate de requisitos a nivel de competencias, de perfil psicológico o a través de pruebas psicotécnicas o también a través de parámetros del desempeño que se tenía antes de la pandemia o que se evidenció durante la pandemia. Eso ya lo definirá cada empresa o cada entidad. Convocatoria y selección, empezar a vislumbrar cómo sería ese proceso y esa selección y autoevaluación de lo que se tiene y que puede servir para ese proceso. Acercarse a esos recursos indispensables y esos costos. Y aquí lo voy a igualmente amarrar con otro aspecto que se está dando y que se ha evidenciado en el marco de la pandemia, pero que ya estaba documentado como aspecto positivo del teletrabajo y era el aprovechamiento de los espacios físicos. Y las organizaciones entendieron que algunos espacios, al implementar el trabajo a distancia, podrían tener unos ahorros en torno a esos arriendos de esas instalaciones locativas o igualmente aprovechamiento de las instalaciones propias para nuevos proyectos y nuevos procesos. Cuando hablamos de recursos, pues hacemos alusión tanto al recurso humano, a la parte financiera, a los recursos en términos de tecnología indispensables para que se sea eficiente en estas modalidades y dependiendo del tipo de tarea, de función que se debe desempeñar. La sensibilización, capacitación, información, cómo sería ese proceso en esa planeación, qué lineamiento sería necesario concebir en esta gestión también del cambio. No para todos los colaboradores o servidores es claro el alcance que tiene cada una de estas modalidades de trabajo a distancia. Aún hay confusiones en diferenciar qué es teletrabajo, qué es trabajo remoto, qué es trabajo en casa, cuando hablamos de uno, cuáles son, qué es lo que establece la legislación como deberes y derechos y hasta dónde va cada uno de ellos. Igualmente en torno a temas como lo vemos acá, temas como los principios que tiene cada una de estas modalidades de trabajo, que yo lo revisaré ahora en el componente jurídico. La gestión de seguridad y salud en el trabajo, esos procesos de verificación igual sigue siendo. Ayer me reunía con una empresa que asesoro y para ellos en torno a la verificación,
pues decía que hay que hacer después de la verificación, se debe reportar o no al trabajador, al cabo de cuánto tiempo se debe hacer seguimiento, cómo establezco, he considerado todos los criterios que debería estimar para que realmente garantice esa seguridad y salud de los trabajadores. En cuanto a los programas de vigilancia epidemiológica, debo adicionar otro tipo de actividad acorde a esos peligros y riesgos a los que se está expuesto en esas modalidades de trabajo a distancia. Ellos específicamente están en este momento documentando el programa de teletrabajo. Y para la promoción de la salud, ¿qué consideraciones especiales debería tener en cuenta? Por ejemplo, uno de los temas que sale allí a la luz es el tema de higiene de sueño, porque pues vemos que es fácil que se dilate la jornada laboral, que no se dé la desconexión digital y entonces pues tenemos efectos en torno a la conciliación del sueño y otro tipo de síntomas ya que pueden ser más impactantes para la salud, dependiendo de cómo se está dando esa jornada de trabajo y igualmente el uso de esas tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Cómo va a ser ese proceso de socialización? Socialización tanto del programa como igualmente socialización de cómo vamos con la implementación de esas modalidades de trabajo. Hemos alcanzado los objetivos que se trazaron en torno a las motivaciones que impulsaron la implementación de estas modalidades de trabajo también, cuáles son los hallazgos y cómo ha sido ese impacto frente a esas motivaciones que llevaron a implementar. En cuanto al marco jurídico, pues importante considerar la legislación, toda la normatividad establecida. Aquí, pues a manera de reforzar lo que se ha visto a lo largo de los diversos módulos de esta comunidad de conocimiento, pues resalto acá principios que han sido socializados por MINTI en el marco de la celebración del Día Internacional del teletrabajo, y es que en el trabajo en casa, pues lo que vamos a resaltar como principios es esa coordinación continua, dado que es una habilitación transitoria en la cual no ha sido posible esa preparación, esa planeación, entonces necesita unos procesos continuos de adaptación y el tema de desconexión laboral, porque es allí donde ha surgido con énfasis este concepto. Si bien es importante considerarlo tanto en el trabajo remoto o en el teletrabajo, pues es allí donde está enmarcado en uno de sus artículos, pero asimismo en el marco de la actualización de la ley de teletrabajo que se está gestando en el Congreso, pues allí aparece también que va a estar enmarcado, y en el trabajo remoto, en las circulares, pues ha sido resaltado por el Ministerio de Trabajo también. Tenemos en cuanto al trabajo remoto, pues los principios que lo enmarcan o lo caracterizan es la voluntariedad. No se puede obligar a una persona a laborar en trabajo remoto como tampoco en teletrabajo. La flexibilidad es uno de los aspectos que caracteriza el trabajo remoto. La flexibilidad en el horario de trabajo que se pacte. Las horas semanales se pueden ejecutar acorde a lo que se pacte con el empleador. Entonces, es una de las características, aspecto que no está en el teletrabajo enmarcado en la legislación. Y la igualdad tiene derecho a los mismos, bueno, valga la redundancia, los mismos derechos deben aplicarse para este colaborador o servidor que elabore en esta modalidad de trabajo remoto. En el caso del teletrabajo, tenemos tanto la voluntariedad de igualdad, los comparte con el trabajo remoto, y adicionalmente el principio de reversibilidad, tanto por el empleador como igualmente por el servidor o por el colaborador. Y en el caso de la tecnología, pues es importante que las organizaciones evalúen cómo les ha ido en el marco del trabajo en casa, si es que hasta ahora se está proyectando la implementación del teletrabajo, del trabajo remoto,
Muchas organizaciones igualmente, así como lo estableció la legislación, van a dejar allí esa posibilidad del trabajo en casa para esas situaciones excepcionales, tal como está definido y enmarcado en la ley 2088. La infraestructura, la conectividad, los dispositivos, las aplicaciones en este marco de pandemia eran las que se requerían, eran las indispensables para poder ser eficiente, para lograr los objetivos de área, o por el contrario, es necesario adquirir, mejorar lo que se tiene para garantizar el cumplimiento de esas metas, igualmente la salud y la seguridad de los colaboradores, porque tener unos dispositivos, unas aplicaciones que no permiten desarrollar eficientemente las tareas, que implican reprocesos porque el computador se bloquea, porque no va ágil, y si hay una carga de trabajo que exige flexibilizar los horarios para poder cumplir porque no tiene la capacidad para abrir varios programas, varios paquetes informáticos y poder dar respuesta a esas metas que estaban fijadas en los cronogramas, pues eso va a tener unas implicaciones a nivel de la parte psicosocial, estrés en las personas, ansiedad, angustia, que también se puede ver reflejado en su salud musculoesquelética. La seguridad informática, también las organizaciones, muchas han tenido que fortalecer, optimizar sus sistemas de seguridad informática, de ciberseguridad, y igualmente poder evidenciar esas competencias que se tiene para la apropiación efectiva de todas esas tecnologías. Y es cuando veía y resaltaba el tema de ver a los colaboradores, a los servidores individualmente y poder de pronto organizar. Eso sería muy positivo, poder organizar equipos acorde a esas competencias, al estado de avance en el desarrollo de esas habilidades y competencias informáticas para apoyar a los colaboradores y a los servidores. El tercero, documentar. Para mí es clave que las organizaciones tengan un manual o un procedimiento de trabajo a distancia, que como mínimo yo considero que debería tener estos ítems, una introducción, unos objetivos, cuál es el alcance de la implementación de solamente va a ser para teletrabajo o va a ser teletrabajo y trabajo remoto. Yo sí sugiero que se tenga solamente un procedimiento de un manual, no varios manuales. Las organizaciones que asesoro y que ya tienen un procedimiento, pues ya lo tienen vinculado dentro de sus auditorías. Entonces, tener tantos programas, pues a la final comparten aspectos en cuanto al proceso de documentación, si bien algunos tienen otros documentos adicionales que están determinados por la legislación. En términos generales, implementar el trabajo a distancia en cualquiera de estas modalidades implica igual la gestión de seguridad y salud en el trabajo, implica un proceso de formación, un proceso de selección, implica fortalecer competencias en TIC, competencias igualmente de cultura de trabajo, que jalone la cultura de trabajo a distancia, entre otros aspectos. Los responsables, ¿quién va a ser ese equipo responsable de la implementación de esas modalidades de trabajo a distancia? Unas definiciones, un marco normativo y ya el procedimiento en sí, que podría ser considerando el contexto, planear, hacer, verificar y actuar. En los últimos eventos que desarrolló Minty con ocasión de el Día Internacional del Teletrabajo, ellos hacen referencia a planear, ejecutar y hacer seguimiento, solamente 3 fases. Entonces, pues ya es decisión de cada organización ese procedimiento y esas etapas que va a considerar para implementarlas. Y esos anexos alusivos a esas herramientas, formatos, preformas, que se va a emplear en el marco de la implementación del trabajo a distancia. Indispensable en ese proceso de documentación dentro de la gestión administrativa, considerar el marco normativo, por ejemplo, esto para el caso de teletrabajo, que está definido para las entidades públicas, la expedición de la resolución general individual,
Para las empresas privadas, la inclusión del acuerdo otro sí, de los contratos y el anexo al reglamento interno de trabajo. La cuarta clave, a mi modo de ver, está enmarcado en el seguimiento, en la medición y en el acompañamiento. No se trata simplemente de avalar que unos colaboradores, unos servidores se van a laborar en estas modalidades de trabajo. Es indispensable acompañar, no solamente en el marco del desempeño, sino acompañar en el marco de la salud y la seguridad en el trabajo. Un acompañamiento psicológico, un acompañamiento acorde a esos hallazgos mismos de la verificación de condiciones de trabajo. Un plan, eso está definido en el marco reglamentario, igualmente en las circulares que han salido en el 2020 y en el 2021, donde se resalta que se incluya dentro del plan anual de trabajo a los colaboradores, servidores que están en estas modalidades de trabajo. Igualmente, la ARL también, pues parte de estas comunidades de conocimiento surgen con la intención de acompañar estas comunidades digitales, estas comunidades de trabajadores, de servidores públicos que están desarrollando sus actividades en teletrabajo, trabajo en casa, trabajo remoto y todas las que están por venir, porque hay dentro del marco, por ejemplo, de la ley 2069, pues está ya definido los nómadas digitales que vendrán y seguramente otras modalidades de trabajo a distancia. El seguimiento y esa medición, yo considero que se debe establecer cuál es el alcance que va a tener. Es un seguimiento para medir productividad, es para medir calidad de vida, es para medir la seguridad y salud en el trabajo, la satisfacción. Pues el establecer ese alcance va a definir también los métodos y medios que se van a utilizar, incluyendo allí las herramientas que se van a utilizar o los mecanismos y estrategias, si van a ser individuales o colectivas, para hacer ese seguimiento y medición. Igualmente, si van a haber un recurso interno o externo que apoye, que acompañe ese proceso y que haga ese seguimiento y que también se definan unas mesas de trabajo para tomar acciones, para adaptar, para aportar en esas situaciones que se están viviendo de tal manera que se garantice esa promoción de la salud y la seguridad en el trabajo y igualmente que se garantice que se alcancen esas metas trazadas en las áreas y la continuidad del negocio. Los indicadores que se van a emplear, ya en la siguiente diapositiva haré alusión a algunos de los indicadores. Hay múltiples indicadores, pero igualmente habrá que definir aquellos que adoptará la organización o la entidad pública para hacer ese seguimiento y medición. Aprendizajes y resultados, y es tener en cuenta ese retorno de experiencias que se ha vivido en el marco de la emergencia sanitaria y unas recomendaciones frente a esos hallazgos en ese proceso de seguimiento y medición y también de acompañamiento. Yo en otros talleres les he hecho alusión que algunas empresas tienen unos comités de seguimiento de condiciones de salud. Los acompaño, allí hay psicólogos, hay médicos, hay edificios y pues la intención es entre todos poder establecer unas acciones frente a esos hallazgos que se están teniendo. Entonces habrá que definir cuáles son ese alcance que tiene en cada una de sus organizaciones para establecer esos mecanismos que se van a utilizar. Y con base en esto, pues vamos a identificar esas necesidades, esos requerimientos de ajuste y hacer esas propuestas para esa mejora que vuelve a hacer esa gestión del cambio. Dentro de esos indicadores tenemos indicadores de productividad, indicadores tecnológicos, por ejemplo, la eficiencia que se tiene frente a los requerimientos de soporte remoto, cuántos llegan a la semana, cuántos se tramitan o diariamente, pues cada uno establecerá la fórmula que tendrá cada uno de esos indicadores. Hay otros que sí están definidos, ya existen unas fórmulas y básicamente lo que se trata es de adaptarlos al contexto de cada empresa. La relación costo-beneficio frente a la inversión que se ha tenido para la implementación de estas modalidades de trabajo a distancia y los beneficios que se han obtenido, la satisfacción de diversos actores en cuanto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, indicadores en términos de
de morbilidad e indicadores en términos de accidentalidad podrían compararse entre la población que está en estas modalidades de trabajo, dependiendo del número, pues que sea representativo, y igualmente la población que está, digamos que comparamos tanto los que están en las instalaciones como los que están a la distancia. Igualmente puede ser eso también en torno a los programas de vigilancia epidemiológica, cuál es el comportamiento en torno a los sintomáticos musculoesqueléticos, o igualmente también frente a la manifestación de sintomatología asociada al componente psicosocial. El cambio de hábitos y estilos de vida, cambios que han habido. Hay organizaciones que aplican entrevistas o aplican cuestionarios alusivos a cambios en hábitos y estilos de vida, en la nutrición, en actividad física, en higiene de sueño. Puede ser también relacionado con programas de promoción de la salud que está implementando la organización o la entidad. Contribución al medio ambiente, por ejemplo, haciendo uso de las apps que tiene Minty, como la huella de carbono, y contribución a la movilidad de la ciudad. También dentro de las apps que tiene Minty, allí se puede hacer un acercamiento a ello, la contribución individual como la contribución de las organizaciones. Y por último, la gestión del cambio. En la gestión del cambio, yo acá de la frase clave que he colocado es ser impulsores. Ser impulsores es necesario y es, digamos que, el papel protagónico de ese comité de gestión del cambio. Es indispensable que se elija un modelo, o puede que se construya un modelo propio basado en esos modelos que ya existen. Aquí yo he traído a manera de ejemplo el ADKAR. En este ADKAR es alerta de la necesidad de cambiar, por qué es indispensable cambiar. El deseo de participar y apoyar el cambio, por ejemplo, hay lo que les decía, hay herramientas, cuestionarios que pueden que indaguen sobre el deseo de participar en esta gestión del cambio, de apoyar el cambio, cuántos se adhieren y cuáles no. En cuanto a la tercera letra, conocimiento de cómo cambiar y cómo se verá el cambio. La cuarta letra, aptitud para implementar el cambio en las tareas del día a día. Y la última, reforzamiento para mantener el cambio. ¿Cuántas organizaciones? Es que si vemos la medición que hizo en el 2019 de implementación de teletrabajo en entidades públicas, se veía mayor participación cuando arrancó y se impulsó en torno al número de servidores que estaban en modalidad de teletrabajo. Entonces, pues es importante que si se inicia esa gestión del cambio, pues se haga un reforzamiento para mantenerlo y no que haya una declinación en torno a esas políticas y a esa intención de implementar el trabajo a distancia. Aquí vemos otra metodología de 8 etapas. La primera, crear sentimiento de urgencia, es también un poco identificar esa necesidad tal como aparece acá en ADKAR. La segunda, formar una coalición, esos que se adhieren, aquí también dice participar y apoyar el cambio. Entonces, de una u otra manera puede ser que hayan más etapas, pero convergen al cumplimiento de los mismos objetivos, y es impulsar esa transformación al interior de la organización. La tercera, crear visión e iniciativa estratégica. Es necesario enmarcarse en un proyecto, esa gestión del cambio también, una planeación de cómo se va a dar, movilizar las partes interesadas, es un término muy conocido en el marco de la ISO 45000, bueno, de las ISO, de los sistemas de gestión integral que consideran las ISO. La quinta, eliminar obstáculos, aspectos que puedan obstruir ese cambio, gestionándolos. No se trata de que sea abrupto de tal manera que genere un impacto negativo en la organización. Puede ser también adhiriendo más personas, de tal manera que sea convincente para otras áreas, otros departamentos, del impacto que va a tener para la organización la implementación de estas modalidades. Obtener resultados a corto término. Entonces, cuando se hace una prueba piloto, parte del objetivo es eso, o cuando se hace la implementación de estas modalidades en una muestra
o en una población reducida y no a toda, parte de la finalidad es esa, un resultado a corto término que nos conduzca a la séptima etapa, y es a multiplicar acciones e iniciativas basados en esos resultados favorables que se han obtenido con esa implementación en una población reducida. Y ya pues a partir de esto, pues sabemos lo que se tiene que fortalecer y potencializar y lo que se debe mantener para incluir otras áreas, otras dependencias, más trabajadores dentro de ese programa de trabajo a distancia. Y por último, la consolidación y anclaje en la cultura de la empresa es muy ligado a este reforzamiento, la necesidad de estar todo el tiempo allí, tal como aparece en la imagen, la regadera, necesitamos aportar para contribuir a ese anclaje y esa adopción definitiva del trabajo a distancia en la organización. Bueno, esta es la cereza que les había prometido, unas consideraciones ganadoras. Nos hemos venido de una u otra manera preparando para ese futuro del trabajo a distancia para el 2022. Y uno de los aspectos claves es la evaluación de la eficacia y pertinencia de la gestión organizacional desplegada frente a la crisis. ¿Ha sido necesario nuevas prácticas? ¿Cuáles han funcionado? ¿Cuáles no han funcionado? ¿Cuáles necesitan fortalecerse? Igualmente, es la invitación a esa evaluación individual de lo que nos ha funcionado, de lo que es necesario que fortalezcamos en esa autoformación de competencias y habilidades para el trabajo a distancia, entre otros aspectos. También puede ser en nuestra autogestión de seguridad y salud en el trabajo, lo que hemos hecho bien en torno por ejemplo, a la gestión de la salud musculoesquelética, lo que hemos hecho bien en torno a la promoción de nuestra salud, en los hábitos alimenticios, igualmente en nuestra higiene de sueño, en el uso de tecnologías de la información, entre muchos aspectos adicionales que pues están allí enmarcados en los diversos talleres desarrollados en esta comunidad de conocimiento. Tenemos que para el 2022, ¿qué es lo que los expertos invitan a que consideren las organizaciones? Uno de los aspectos claves en la implementación del trabajo a distancia es redefinir el liderazgo. Ya hemos visto que la gestión a distancia no es la que se requiere, no debe ser la misma que se considera en la presencialidad. Debe tener unas particularidades para tal fin, las organizaciones se vienen preparando también a través de programas de fortalecimiento de competencias para la gestión del recurso a la distancia. Entonces, la invitación es a mirar cómo estoy considerando en esa planeación 2022 fortalecer las competencias de los jefes y líderes de área, que he evidenciado en esa evaluación 2021 que es indispensable que consideren ese programa de fortalecimiento de competencias. Puede ser que no solamente sea de habilidades blandas, sino también pueda ser que sea como tal de unas fortalezas y unas competencias que son específicas y asimismo que esté ligado al uso de esas tecnologías de la información y la comunicación, que no haya aprovechamiento de esas virtudes que tienen algunas aplicaciones y que es necesario también esa formación para que esos líderes sepan servirse de esos recursos tecnológicos que tiene la organización. Animar la autonomía, la empatía y la transparencia organizacional, individual de quienes están en los mandos medios, es indispensable en el eje central de la implementación del trabajo a distancia, proveer esa autonomía a los colaboradores y servidores que están en estas modalidades y que haya una relación empática, igualmente de confianza y de escucha activa y de resolución, de buscar soluciones a las situaciones de forma participativa. Reinventar la cultura de confianza. Esa cultura de confianza en esas comunidades digitales, por lo que se busca es el desarrollo de sentimientos también de pertenencia, el equipo y el espíritu virtual. Esos son de los aspectos que
es necesario buscar y trabajar y transformar y mejorar la calidad de vida acorde a esos hallazgos y esas mediciones que estamos teniendo y esa retroalimentación de lo que ha sido la implementación de cualquiera de estas modalidades de trabajo a distancia. Y por supuesto, basado en esos hallazgos y en esa medición de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, proyectar esa mejora continua. Entonces, estos son de los aspectos claves que invito a las organizaciones a considerar para el 2022. Bueno, aquí encuentran unos enlaces que los he seleccionado estratégicamente de todas esas comunidades de conocimiento que tuvimos a lo largo de este año 2021. Bueno, Lina, vámonos con el segundo sondeo. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando nuestra acción educativa. Muy atentos al sondeo, por favor. Vamos con la primera pregunta. La gestión del cambio es un proceso, ayuda en la transición de las modalidades de trabajo a distancia. ¿Esto es verdadero o es falso? Seleccionen, por favor, la respuesta correcta. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. Doctora, el 98% nos dijo verdadero y 2% falso. Bueno, entonces al respecto, efectivamente vimos que hubo un mayor número de personas que contestaron verdadero, eso es lo correcto. Creo que en diversas instancias a lo largo del taller he resaltado la importancia de acompañar ese cambio, esa transformación. Entonces, pues sí, es una de las claves a considerar. Perfecto, doctora, gracias. Y vamos con la segunda pregunta. Los principios aplicables en el teletrabajo son voluntariedad, flexibilidad e igualdad. ¿Esto es verdadero o es falso? Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. El 85% dijo verdadero y 15% nos dijo falso. Bueno, la respuesta correcta es falso. Y aquí sí reconozco que hay una trampita. Y es que aquí dice teletrabajo. En la diapositiva ustedes pudieron evidenciar que los principios es voluntariedad, flexibilidad, igualdad, es el trabajo remoto, no el teletrabajo. Entonces, no se les va a olvidar con esa pregunta de ahora en adelante. Porque la mayoría de los participantes respondieron incorrectamente. Muchas gracias, doctora, por la aclaración. Bueno, y vamos con la tercera y última pregunta. Las organizaciones que proyecten implementar el trabajo a distancia deben reinventar la cultura de confianza. ¿Verdadero o falso? Seleccionen nuevamente, por favor, la respuesta correcta.
Bueno, muy bien. Vamos a ver los resultados de esta tercera y última pregunta. El 89% nos dijo verdadero y 11% falso, doctora. Bueno, efectivamente, la respuesta correcta es verdadero. ¿Por qué se debe reinventar esa cultura de confianza? Eso no ocurre solamente en Colombia. En el mundo se ha resaltado porque no se cree que las personas estén trabajando cuando está a la distancia. Igualmente, como no se ha sido transparente, tampoco hay claridad en las directrices que se han dado en muchas organizaciones, tampoco hay credibilidad de parte de los servidores o de parte de los colaboradores con relación a los líderes, con relación a la alta dirección. Entonces es un aspecto clave. El eje central de implementar el trabajo a distancia es que se confíe, que haya claridad, que haya transparencia. Son unas nuevas comunidades que ya no están en la presencialidad, un colectivo que funciona a la digital. Igualmente está el tema de pertenencia, que se debe buscar fortalecer, porque si eso colectivo está un poco desmembrado, pues existe la posibilidad de que no se incluya a estas personas que están trabajando a distancia ni en las actividades, ni en los programas, ni en los procesos que se están llevando con quienes están en la presencialidad. Entonces, es un aspecto clave a trabajar en el 2022. Perfecto. Bueno, doctora Nora, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y por supuesto por habernos compartido todos estos temas de interés durante esta travesía 2021, todo este proceso académico que tuvimos durante este año y por supuesto la invitación es a que nos sigas acompañando en el 2022. Bueno, muchas gracias a Positiva, muchas gracias a todas las empresas afiliadas, a los servidores y a los trabajadores, colaboradores que siguieron cada uno de estos talleres, por todos los mensajes que enviaron, por toda la retroalimentación. Ustedes hacen parte del crecimiento profesional de nosotros como facilitadores de estas comunidades de conocimiento. Será un placer acompañarlos en 2022. Mis mejores deseos para todas las organizaciones, para todas las entidades y para todos los afiliados. Doctora, para ti un abrazo virtual, que tengas por supuesto un feliz día. El día de hoy cerramos la comunidad de teletrabajo, pero todavía nos queda una acción educativa contigo que es en la comunidad de musculoesquelética, ¿no, Doc? Sí, Para por que por supuesto. favor nos acompañen también. Por supuesto, los esperaré el día miércoles 11 de la mañana. Claro que sí, por supuesto, como les he dicho toda esta semana, durante esta semana y ya la próxima semana estamos cerrando haciendo las clausuras de todas las comunidades de esta travesía 2021. Importante que se inscriban y participen de nuestra programación. Que tengan un feliz día, los dejamos con el siguiente video.